Hola amigos, les voy a presentar la segunda parte del sistema de calificaciones, donde vamos a conectar lo que es nuestro login con la base de datos. Vamos a activar los puertos de Apache MySQL. Nos dirigimos a nuestro NetBeans y abrimos nuestro proyecto. Nos vamos a Frame, Login. Muy bien. En esta parte les va a aparecer unos puntitos, ya que tenemos un password field. Simplemente le damos clic derecho y en editar texto y borramos todo lo que tenga dentro. ¿Sale? Aquí, en esta parte del frames, de nuestro paquete frames, vamos a agregar una clase que se llama TextPrompt, la cual se las voy a dejar abajo el video para que se la descarguen. TXTPrompt, la arrastramos y la colocamos en esta parte. Ahora vamos a abrir esta clase TextPrompt, la cual nos marca un error. Generamos un espacio y nos marca el error arriba. Simplemente vamos a escribir el nombre de nuestro paquete donde la tenemos guardada, que sería frames, y punto y coma. Y se ha quitado el error. Aguardamos y cerramos. Ahora, en nuestra interfaz login, nos vamos a dirigir a lo que es al código. Y hasta abajo, adentro de las llaves, vamos a mandar a llamar lo que es la conexión, que sería conectar. Yo le voy a poner de nombre con, es igual a new conectar, ¿sí? Punto y coma. Ahora, que sería la variable connection, le pongo de nombre cn, va a ser igual a mi clase conectar punto conexión, ¿sí? De esta manera, ¿sale? Es decir, en mi clase conectar, yo le tengo esta variable, la connection, ¿sale? Mi clase se llama conectar y la clase pública se llama connection, y es lo que estamos realizando aquí, ¿sí? Bueno, cerramos la clase conectar. Aquí nos marca un error porque no hemos importado lo que es la SQL connection, ¿sí? Muy bien, ya que hemos importado la librería, aquí van apareciendo arriba, tenemos nuestra librería de clases.conectar y la SQL.connection. Damos aquí en guardar y se quitan los errores. Ahora, adentro de nuestra clase pública, vamos a crear dos variables. Un string que se va a llamar user y otro string que se va a llamar pass, ¿sí? Las vamos a inicializar. Estas variables las estamos poniendo como variables generales para poderles dar el uso que nosotros queramos. Ahora, adentro de nuestro constructor, vamos a colocar this.setLocation relative to, y en el par de paréntesis colocamos null. Esto es para que nuestra interfaz se muestre en medio, al centro de la pantalla. También aquí vamos a utilizar el TXTPrompt y le vamos a dar un nombre, usuario. Esta clase nos va a servir para que en nuestras cajas de texto aparezca algún texto en gris, en letras fantasmas. Es decir, por ejemplo aquí que nos aparezca ingresar usuario y aquí ingresar password. Entonces lo mandamos a llamar TXTPrompt, le damos un nombre, usuario, es igual a new TXTPrompt, aquí está abajo, colocamos esto y ahí, si nos aparece así, aquí simplemente le vamos a dar un par de comillas que es donde va a ir el texto. Le vamos a colocar ingresar usuario y aquí donde dice TXTPass es donde le vamos a decir qué caja de texto queremos utilizar, que sería el TXT usuario. Y finalizamos con un punto y coma. Ahora vamos a cliquear las teclas Control Shift y la tecla hacia abajo para que nos genere la misma línea de código. Y aquí en TXT usuario vamos a colocar TXTPass, ¿vale? Igual acá, en vez de usuario, que sea password, ¿sí? De esa manera. Y aquí en vez de ingresar usuario, pues ingresa tu contraseña. Así, listo. Vamos a correr nuestro programa.
Muy bien. Y nótese que aquí abajo nos aparece conectado. Eso quiere decir que sí estamos conectados a la base de datos. ¿Sale? Muy bien. Ya que hemos hacer funcionar esta parte, nos vamos a nuestro botón, el botón ingresar, que aquí simplemente le damos doble clic. Fue lo que vimos en el capítulo anterior, en la parte 1. Y aquí vamos a crear nuevas variables. Bueno, más bien dicho, vamos a mandar a llamar las variables user y pass que anteriormente hemos creado. Entonces sería user es igual a mi caja de texto usuario.getText y finalizamos con punto y coma. De igual manera, control shift y la tecla hacia abajo, y aquí vamos a colocar pass, y en este sería el txt pass. ¿Sale? Muy bien. No importa si en el getText del password nos aparece así rayado. Eso pues simplemente le podríamos poner getPassword, pero en este caso lo vamos a utilizar así. Ahora vamos a poner una condicionante if. En esta condicionante if es donde vamos a poner unos equals, donde le vamos a decir que si dejan el campo usuario o el campo password en limpio, si no ingresa ningún carácter, pues les mando un mensaje al usuario diciéndole que no puede dejar campos vacíos. Vamos a ingresar un signo de admiración, user.equals, de esa manera, y un par de comillas. Adentro de los mismos paréntesis del if, damos un espacio y vamos a colocar estos palitos que están abajo de la tecla escape. Bueno, al menos en mi computadora. ¿Sí? Y de igual manera, signo de admiración, un pass.equals, y agregamos nuestro par de comillas. Ahora, afuera del par de paréntesis del if, vamos a colocar un par de llaves. Abrimos y cerramos par de llaves. Y adentro del par de llaves vamos a colocar un try catch. Colocamos TRI catch y tabulamos, que sería este bloque de código el que nos acaba de generar el try catch junto con un tabulador. ¿Sí? Ahora, adentro del try vamos a mandar a llamar con un prepare statement. Le ponemos de nombre PS. Si se me fue nada de más. Vamos a importar la primera librería, que es java.sql.preparestatement. ¿Sí? Y le vamos a decir que va a ser igual a mi conexión.preparestatement. Ese está aquí abajo. Y le colocamos un par de comillas y finalizamos con un punto y coma. Aquí adentro vamos a colocar lo que es nuestra sentencia SQL. La sentencia SQL yo la voy a ingresar con letras mayúsculas para poderlas diferenciar de las variables de la tabla, de la base de datos, a la sentencia SQL. Yo le voy a poner select. En nuestra base de datos, antes de continuar, vamos a ingresar a la base de datos, que es la 127.0.0.1 phpMyAdmin. Nos dirigimos a nuestra base de datos escuela, a usuarios, porque estamos en el login. Y aquí, en esta parte, nosotros le tenemos algo que se llama tipo nivel, password y username. Van a ser las tres variables más importantes para poder ingresar en el login. Vamos a utilizar esta parte del tipo nivel, la cual, si es de tipo administrador, pues le dé acceso total al sistema. Si es de tipo nivel capturista, pues nada más pueda capturar datos. ¿Sí? Volvemos a nuestro NetBeans y aquí le voy a poner tipo-nivel. Debo describirlo tal cual como está aquí, tipo nivel, y ahora le voy a decir de qué tabla, que sería de mi tabla usuarios. ¿Sí? Bueno, ya que le dije de qué tabla, ahora hay que ponerle una condicionante, la cual le voy a decir que username, esta parte, username, sea igual, abrimos un par de comillas simples, adentro del par de comillas simples, un par de comillas dobles, y adentro de estas vamos a abrir dos signos de más para concatenar, y le vamos a decir que sea mi variable user. ¿Sale? Así, user. Y aquí mismo, atrásito de este signo de más, vamos a dar un enter para que nos arroje nuestro código hacia abajo y no se nos extienda de más hasta allá. Claro que ya es decisión de cada quien. Bueno,
Nos salimos de esta comilla simple, damos un espacio y agregamos las letras AND, espacio, y de igual manera vamos a mandar a llamar lo que es password, ¿vale? Igual, comillas simples, comillas dobles y un más, ¿sí? Esto, para hacerlo un poquito, para que no se confundan, están acaban de colocar el código password, es igual, entonces, comillas simples, luego nos devolvemos 1, comillas dobles, nos devolvemos 1 y un más, ¿sí? Así para no llegarnos a confundir tanto. Desde ahora en adelante, estas comillas simples les voy a llamar uña para poderlo identificar a las comillas dobles de una manera más eficaz. Y colocamos paz, ¿sí? Así de esa manera. Y aquí lo que hay que hacer, ya que nos marca esta parte, simplemente vamos a ver, sería igual a uñas, a comillas, esta uña, y en esta parte nos falta un par de comillas, así para que nos deje marcar el error. Ahora hay que ejecutar esta sentencia SQL con un result set. Result set, rs, yo le pongo, ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, yo le pongo rs. Aquí nos está faltando una t, es result set, y vamos a importar la librería. Muy bien. Ahora, result set rs va a ser igual a ps.execute query, aquí nos debe aparecer execute query y punto y coma. Ahora, aquí vamos a poner algunas condicionantes, donde le vamos a decir que se vaya revisando línea por línea, que es rs.next, para eso va a servir, y vamos a abrir un par de llaves y cerramos ahí mismo. Adentro de este par de llaves de mi nuevo if, voy a crear una nueva variable de tipo string y le voy a decir que se llame tipo nivel, haciendo referencia a esta parte. Le voy a decir que me traiga ese resultado de getString. Simplemente le ponemos rc.getString tipo nivel para decirle que me seleccione esta parte de la tabla, ¿sí? Para hacer diferencia si es administrador o un capturista. Bueno, adentro del mismo if vamos a estar mandando a llamar esta variable. Entonces, colocamos un nuevo if tipo nivel y aquí simplemente vamos a ponerle un caso ignorado. ¿Cuál? Este que aparece aquí abajito, un caso ignorado. Y aquí vamos a colocarle que sí. Vamos a ver, case. Que si es igual a administrador, pues yo tenga acceso a todo el sistema. Y decirle qué interfaz quiero que abra. Abrimos y cerramos el par de llaves. Ya lo tenemos aquí. Y aquí le vamos a decir a dónde queremos que vaya. Primero le decimos que queremos que cierre esta parte del login. Y después a dónde queremos que abra. Que sería a mi interfaz principal, que sería esta. ¿Sí? Principal.set visible. Abrimos y cerramos de esa manera. Y aquí le vamos a poner true. ¿Sale? Bueno, ya que tenemos esta parte que nos marca este pequeño error, es porque a new principal, en este caso, hay que agregarle un par de paréntesis, así, de esa manera, ¿sale? Para que así simplemente nos active esta interfaz a la primera. Ahora, en este if nos vamos a saltear dos llaves, que sería esta y esta de aquí. Y abajito de esta llave, tener cuidado con esta otra llave que es del try. Y abajito de esta llave vamos a colocar el primer else. Abrimos y cerramos el par de llaves y adentro de las llaves vamos a colocar un J option pane, que sería J option, así de esa manera, con mayúsculas y minúsculas, punto show message dialog. ¿Sí? Abrimos y cerramos el par de paréntesis, nos genera algunas cosas, no hay ningún problema, las eliminamos y aquí va primero null, coma, espacio y un par de comillas. ¿Sí? Para esto también se tiene que importar la librería, pero casi siempre automáticamente pues se van importando. Si no, aquí están las librerías que estamos utilizando. Muy bien.
Y aquí adentro es para mandarle un mensaje de error o de aviso al que está utilizando el sistema, es decir, al usuario final. Aquí vamos a colocar usuario y o password incorrectos. Así de esa manera. Bueno, aquí abajo vamos a decirle que queremos que cada vez que se equivoque el usuario, pues se limpien las dos cajas de texto. Le ponemos txt usuario punto, sería ctext, unas comillas y punto y coma. Aplicamos el control shift y la flecha hacia abajo y ahora va a ser txt pass, ¿sale? Y con esto, cada vez que se equivoque el usuario, pues se van a estar limpiando las cajas de texto. Ahora nos vamos a dirigir a esta parte del catch y vamos a colocar en letras mayúsculas SQL. Importamos la librería y adentro de nuestro catch vamos a agregar ser y tabulamos para que nos marque un system.errorLine, es decir, que nos lo marque en letras rojas si existe algún error. Y aquí vamos a colocar sin comillas la letra E, que sería esta letra E la que estamos haciendo referencia. También vamos a agregar job tabulador, no, sería job, ponemos esa, joboption.show message dialog, agregamos un null. Aquí siempre va a ir null de preferencia, en algunos casos va a ir this, pero casi siempre va a ser null. Vamos a agregar un mensaje donde diga error al iniciar sesión. Contacte al administrador. ¿Sí? De esa manera. Ahora nos vamos a saltear esta parte, esta llave del catch, esta parte del try, ¿sí? Que sería nuestro primer if, y lo vamos a cerrar aquí abajito con un else. Abrimos y cerramos el par de llaves y adentro de este par de llaves vamos a agregar lo que es un joboption.show message dialog null y le vamos a poner aquí debes llenar todos los campos de esa manera. Y ahora vamos a correr lo que es nuestro sistema. Aquí está, ingrese usuario, ingrese contraseña. Si nosotros le ponemos cualquier cosa, nos va a mandar un error, ¿sale? Porque dice que desconoce esta parte. Yo le puse username y es username. Vamos a ver, username. Bueno, nos va a mandar un error de todos modos porque no hemos ingresado ningún usuario, ningún administrador. Simplemente nos vamos a la base de datos, seleccionamos la tabla usuarios y en la parte insertar vamos a colocar nuestro primer nombre. Yo le voy a poner Alfredo, bueno, memo, de email va a ser memo@gmail.com, del teléfono va a ser del 1 al 0, el username va a ser admin123, mi password va a ser 123 y el tipo de nivel va a ser administrador. Lo debemos de colocar así tal cual como lo colocamos en esta parte, ¿sí? Porque ya a la hora de si nosotros hacemos una interfaz para ingresar usuarios, entonces ya todo esto lo vamos a hacer desde Java. Le damos en continuar y listo. En el ID usuario no le coloqué nada porque está en autoincrementable. Bueno, lo que nos interesa va a ser el usuario que es admin123 y el password 123. Nos dirigimos a nuestro NetBeans y corremos de nuevo nuestro programa. Muy bien. Vamos a colocar algunos datos. Usuario y password incorrectos. Estamos bien. Vamos a ver. Dejamos un campo vacío. Usuario y password incorrectos. Muy bien. Hasta aquí y nos aparece que estamos conectados. ¿Sí? Bueno, hasta esta parte vamos en lo correcto. Vamos a ver. Corremos de nuevamente nuestro programa. Y ahora vamos a colocarle lo que es admin 123 y 123. Y hemos accesado a nuestro programa, que es en esta parte. Bueno, hasta aquí esta primera parte. No olviden suscribirse. Hasta la próxima.